¿Qué tal amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a Versión Libre. Y me da muchísimo gusto tener en nuestro set al doctor Enrique Peñalosa, candidato presidencial, Partido Alianza Verde, y a la doctora Isabel Segovia, la fórmula vicepresidencial. Buenas noches, ¿cómo está, doctor Peñalosa? Buenas noches, José, ¿cómo le va? Muy bien, gracias. ¿Y a usted, doctora, cómo le ha ido? Muy bien, buenas noches a todos. Bueno, ¿cómo va esa campaña? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo se siente en este momento? Nos sentimos muy agradecidos, llenos de energía que nos dan los ciudadanos, a quienes realmente sentimos que representamos, en ese anhelo de derrotar a las maquinarias de la política tradicional que los ciudadanos saben son el obstáculo para resolver de verdad los problemas que tiene la gente, para que los recursos produzcan resultados en carreteras, en hospitales, en seguridad urbana. Entonces estamos bien, estamos agradecidos y obviamente todo es difícil, pero por ahora vamos bien. ¿Su gobierno apuntaría a qué objetivos prioritariamente? Bueno, lo primero es, como hacemos una política distinta, en la calle, cara a cara con la gente, libres de cualquier compromiso con la política tradicional. Eso nos permite producir resultados de verdad. Ese es un tema fundamental. En temas como la educación, Isabel, nuestra vicepresidente, Fue viceministra de Educación. sí, y es una de las principales expertas en educación que hay en Colombia. Ella no viene de la política, cero. ¿Por qué? Porque lo que queremos es también enviar varios mensajes. Una persona que produce resultados, que no es política, sino que es una ciudadana experta en un tema fundamental para Colombia. Entonces, educación, tema como la salud, que tenemos que también tener buena gerencia. La vacuna más importante que necesitamos es una vacuna contra la politiquería en la salud, para que los ciudadanos no tengan que esperar semanas para que les den una cita, para que no tengan que madrugar a las 3 de la mañana para que los atiendan en urgencias. El tema de la seguridad urbana, fundamental, evitar que nuestros jóvenes caigan en el pandillismo, que tengamos la inversión en cárceles necesaria para que pueda haberse que funcione bien la justicia en Colombia, que no pasen los horrores que pasaron en Barranquilla hace unos meses. Y también una atención prioritaria a nuestro campo, a nuestros campesinos. Por eso vamos a crear el Ministerio del Bienestar Campesino, que es un poco distinto del que apoya simplemente la producción agrícola, la tecnología, el crédito, el costo de los insumos. El Ministerio de Bienestar Campesino se concentra más bien en lograr que se mejore la vida de los 10 millones de colombianos que viven en el campo, con calidad en la vivienda, en servicios públicos, en educación, en salud, en lograr que tengan los títulos de propiedad. Casi la mitad de los campesinos colombianos hoy no tienen títulos en regla, lo que los hace vulnerables a los matones y avivatos. Entonces esos serían nuestros temas prioritarios. Yo le pregunto, ¿de dónde va a sacar el dinero para hacer lo que está proponiendo? Bueno, para comenzar, con un mejor gobierno, con una mejor eficiencia, el mismo dinero rinde más. Sin andar repartiendo dinero en los cupos indicativos a los caciques de la política, eso rinde más. Pero básicamente es con eficiencia. Muchas de estas cosas de las que estamos hablando no cuestan mucho dinero. Lo que necesitan es buena gerencia y que se le dé prioridad a lo que hay que darle prioridad. ¿Usted mantendría la actual estructura tributaria del país? Sí, básicamente mantendremos la misma estructura. ¿Usted cree? Pero yo lo que creo es que hay mucha evasión. Por ejemplo, ¿Quién el evade en contrabando Colombia? evade, por ejemplo, hay una cantidad de sector informal que evade en Colombia, ¿no? Sector informal no significa el que está vendiendo en la calle, es que la gente a veces tiene la confusión. Sector informal es que hay una cantidad de empresas muy grandes por fuera de el orden de este país. Entonces, por ejemplo, hay cientos de miles de millones de pesos en contrabando. Bueno, ese contrabando
debe tener cárcel. Este es un delito que debe tener cárcel. Y entonces el solo hecho de que se paguen esos aranceles, el hecho de que todos esos productos que ingresan ilegalmente se formalicen, pues eso va a producir también más IVA, va a producir más ingresos en todos los niveles. Por ejemplo, el contrabando de gasolina. Bueno, el tema del contrabando de gasolina no es un tema, es que digamos, hay que tener, el tema del contrabando de gasolina se da más que todo en la zona de frontera. Y este no es el tema más importante. Hay que lograr que la gasolina nacional compita exitosamente porque tenemos que vacunar a nuestras zonas de frontera contra los altibajos de la buena o mala relación del momento con Venezuela. Entonces, en esas zonas puede haber un tratamiento y ya de hecho hay una legislación especial que les permite tener un tratamiento especial y favorable que puedan tener un combustible más económico que el resto de Colombia. Por ejemplo, Maicao pide un tratamiento especial y no se lo han concedido. ¿Usted lo concedería? Hay que ver exactamente a qué se refiere el tratamiento especial. Claramente la ley permite que haya un tratamiento especial para las zonas de frontera, en todo sentido, y eso está bien. Ahora bien, ya permitir contrabando de Maicao hacia el resto de Colombia, esa es otra cosa. Pero que Maicao tenga unos beneficios especiales por ser zona de frontera, por ejemplo, en el tema del combustible, por supuesto. Doctora Isabel Segovia, me da gusto saludarla nuevamente. Muchas gracias. ¿Cómo cree usted o qué cree usted que es la principal debilidad de la educación en Colombia, ya que usted fue viceministra? Pues son varias cosas, pero creo que el tema principal es el tema de la prioridad. Es un tema que nunca ha tenido la prioridad suficiente y que siempre se ha pensado como políticas de gobierno cuando se han administrado relativamente bien y nunca a largo plazo y con inversiones consistentes que efectivamente logren que la calidad de la educación mejore. Si nosotros estamos cambiando políticas cada 4 años y cada vez que llega el siguiente gobierno se inventa, a veces con buenas intenciones y a veces no, una fórmula nueva para mejorar la calidad de la educación, entonces no estamos teniendo impactos a largo plazo y eso es lo que hemos estado pues, viendo en las recientes pruebas. Bueno, empecemos del principio, de lo primario. Los índices de analfabetismo en Colombia comparado con el resto de Latinoamérica, ¿cómo está? Bueno, en el alfabetismo no estamos muy mal en términos de promedio, estamos entre el 5 y el 6%, eso digamos nos deja relativamente comparables al resto de Latinoamérica. El problema no es ese, el problema es que tenemos unas desigualdades regionales que es un problema digamos genérico de Colombia en casi todos los temas que hacen que tengamos, por ejemplo, departamentos como La Guajira en un 15-16% de analfabetismo, mientras que Bogotá lo tenemos en un 2 o un 3%. Entonces, en términos de política educativa, digamos, también hay que hacer una diferenciación muy grande en el tipo de inversiones que se requieren en ciertas zonas y otras para hacer, digamos, para poder hacer una política que potencie el capital humano y creativo de los colombianos. Bueno, el desfase que hay entre la educación pública y la educación privada es muy grande. ¿Qué se haría entre el gobierno del doctor Peñalosa? Eso también es un comentario genérico porque en algunos sitios la educación pública es mejor que la educación privada. Tenemos algunas ciudades y zonas de Colombia en donde la contratación de la educación privada se ha vuelto un foco de corrupción tremendo, como es endémico en otros sectores, y entonces la calidad de la educación que se da en esos colegios es muy mala porque son colegios que no hacen inversiones a largo plazo, que contratan mal a sus docentes, que mantienen unas infraestructuras en muy malas condiciones. Entonces, digamos, hay una generalidad, cuando se habla de la educación privada, la gente piensa en la educación de estrato 6, nosotros lo que tenemos que lograr es que efectivamente la gente en Colombia, incluso los más ricos, digan un día yo voy a meter a mi hijo a un colegio público porque me da exactamente las mismas condiciones que un colegio privado de estrato alto. Bueno, las universidades colombianas no están entre las primeras de Latinoamérica, ¿no parece? Sí, algunas sí, algunas sí. Creo que la Nacional. Y los Andes. Los Andes ahora, últimamente tuvo, por ejemplo, la quinta mejor universidad de América Latina. Los Andes, el otro día hablaba con el rector, tienen casi 400 profesores con PhD de tiempo completo. Pero es que el problema no está en los Andes, o en la Universidad del Norte, que es una muy buena universidad aquí, o en la Universidad Nacional de Bogotá.
Y ni siquiera en las universidades públicas, que requieren mucho más apoyo. Las universidades públicas regionales requieren muchos más recursos. Hay un desequilibrio muy grande porque, como ya lo explicaba, mientras que la Universidad Nacional en Bogotá recibe 20 millones de pesos por alumno al año, algunas universidades regionales no alcanzan ni a 2 millones. Digamos, en países como Alemania, como Francia, un buen técnico tiene unos ingresos muy altos. Y esto aquí lo hemos subestimado, porque precisamente casi que eso también tiene que ver con la política. La gente quiere un título para que le den un puesto en el gobierno, aunque no sepa nada y donde no haga nada, y eso no es progreso. Debemos recordar que tenemos que competir con el mundo, que competir con Corea, ¿no? Y puede que a nivel de aquí interno, un joven pueda graduarse copiándose de su vecino, haciendo trampa, o tener un título en una universidad que no sirve, pero para competir con Corea, produciendo, por ejemplo, aquí estas luces, las cámaras que tenemos aquí, estos equipos, esos no los producen los estudiantes que se copian en el colegio, ni esos equipos, esta ingeniería que se requiere para producir una cámara, no la hacen los recomendados políticos. Eso no, un país no compite de esa manera, ¿no? Como decía, uno puede, de pronto a nivel de un individuo, alguien puede volverse rico robándole a los otros, pero a nivel de sociedad no nos podemos volver ricos robándonos los unos a los otros. Parece muy bien. Hacemos una primera pausa y ya continuamos con el doctor Enrique Peñalosa e Isabel Segovia, su fórmula vicepresidencial. Las encuestas lo están favoreciendo mucho y parece que el proceso de desgaste del presidente Santos no le está favoreciendo. De lunes a viernes, de 6:30 a 7 de la noche, nuestro compromiso es con la verdad. Las noticias de las 6:30. Ya volvemos.